there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz que personalmente considero que es el mensaje más importante en el mundo hoy. Y siempre ha sido así, no es algo que comenzó la semana pasada o mes o aún años, sino que comenzó con nuestro Señor entregando el significado de ello al apóstol Pablo y él entregándolo a nosotros. Así que es el mensaje de la cruz. Qué bueno que nos acompañan. Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson y el doctor, David Watts. el doctor David Watts. Lo estoy probando, solamente Gracias. probándolo. Y Joseph, ¿cómo te sientes hoy, joven? De maravilla. ¿Él lo estás manteniendo Lo en línea? mejor que puedo. Bueno, qué bueno escuchar esto. No suena con mucha esperanza, ¿verdad? No. Toda la ayuda que puedas recibir la aprecia. Creo que vas a salir a predicar, ¿no? Así es, 11 y 12 de septiembre, este fin de semana estaré en Brighton, Michigan. Estaré acompañando a un ex estudiante de JSBC, el pastor Asher Weber. En Faith Worship Center tendremos 2 servicios, el sábado a las 7 y el domingo a las 11. Así que Brighton, Michigan, Faith Worship Center, pastor Asher Weber. Vengan y acompáñenos. Joseph, ¿vas a salir? Sí, señor, estaré con el pastor Kevin Barber en un momento, Full Gospel Tabernacle de Grand Right. Eso se te está pegando a ti. Discúlpeme. Septiembre 22 y 23, jueves y viernes nada más a las 7 p.m. Y si están en el área de Carolina del Norte, vengan y acompáñenos. Así es. Dave. Amén. Mi esposa y yo este viernes en la noche estaremos en Carolina del Sur, en Spartanburg. Truth Chapel World Evangelism Fellowship Church. Viernes a las 7, sábado a las 7, domingo en la mañana a las 10 a.m. Con la pastora Nikki Corbin. Hemos estado ahí antes y estamos esperando regresar con ella este fin de semana. Muy bien. Josh. También este fin de semana, el 11 y 12 de septiembre, papá y yo estaremos en Crowley, Louisiana, en Crossway Fellowship Church. Servicios el viernes a las 6:30, el sábado a las 9:30 y tendremos un servicio de enseñanza y después el servicio a las 10:30 y la dirección es 395 PFW Drive. Si necesitan más información pueden llamar al 337-783-6524. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. El punto de lo que dijo Jesús, el punto de la respuesta de Jesús es la siguiente. Que Dios en la ley estableció un requisito para su pueblo que era menos que ideal. En lugar de ser el estándar mayor, la ley mosaica era lo que podemos llamar un compromiso divino. Lo que Dios realmente deseaba era que las personas cuyos corazones habían sido endurecidos por el pecado que viniesen a Él. Para hacer posible que Israel se acercase al verdadero estándar de Dios, les dio una ley que permitía menos que la justicia perfecta. No es de extrañar que Jesús enseñó que nuestra justicia tenía que sobrepasar la de los escribas y fariseos. Dios llamó al creyente a encontrar la justicia que es mayor que esa expresada en la ley. Una justicia que fluye de y encuentra expresión y amor por Dios y amor por los demás. En consecuencia, Jesús cumplió la ley antigua del Antiguo Testamento tanto en el sentido de explicarla correctamente y en el sentido de ser él mismo la meta avanzando o hacia que el Antiguo Testamento señala. En lo que refiere a los mandamientos específicos contenidos en la ley mosaica, Jesús introdujo una justicia que lo sobrepasaba. Esto es posible porque las regulaciones morales de la ley son simplemente pautas prácticas sobre cómo amar a Dios y al prójimo. Cuando el amor llena el corazón del creyente, llegará a la realidad a la que apunta la ley. Bien, esta es una de las cosas que causó que los fariseos se molestasen tanto
con Cristo, los saduceos de la misma manera, pero fariseos principalmente. Jesús explicó la ley y dijo cómo tenía que comenzar en el corazón, no solamente una situación de reglas y situaciones. Ellos lo odiaron por ello, no les gustó en lo absoluto. Y ellos trataron de atraparlo. Ellos no estaban interesados en lo que decía la ley. Ellos estaban tratando de sorprenderlo fuera de lugar. Ellos pensaban que habían encontrado la solución ideal para, para ponerlo en su lugar. Cuando ellos preguntaron, ¿le entregamos tributos al César o no? Jesús miró a su alrededor y buscó una moneda y no había ninguna allí, estaba en el templo. Y él tuvo que salir y buscar una moneda que tenía dos caras. Tenía una similitud del César, o una imagen del César en una parte. Y dijo, al César dele lo del César y a Dios las cosas que son de Dios. Realmente tan simple como eso era, los sorprendió. Ellos no tenían respuesta para él. Ellos no sabían qué decir o qué hacer. Y, y varias veces él hizo exactamente lo mismo, poniendo las cosas donde tenían que estar, en el corazón o desde el corazón, y cómo deben de ser presentadas a Dios y hacia el prójimo también. No hay nada, damas y caballeros, más malo que la religión impiadosa. Y voy a reiterar eso otra vez. Una religión que está basada en reglas y regulaciones realmente no es eso que Dios originó. Es eso que viene del hombre. El hombre lo diseñó. Y, y él explicó la ley a ellos una y otra vez en, en oraciones cortas, en palabras cortas. Y eso los airó de una manera terrible. Ellos realmente se volvieron locos, digamos así. Y hubiesen matado y eventualmente lo hicieron. Eventualmente lo mataron. Adelante, Dave. Continúe. Entonces uno puede guardar leyes y reglas sin amor. Oh, claro que sí. Ese es el problema Claro entero. que sí. Y desafortunadamente la iglesia aún está luchando con todo eso el día de hoy. Y tratando de mantener reglas o de guardar reglas y leyes sin amor, sin el espíritu. Degenera la religión. La religión es algo que está diseñado por el hombre, que proclama un camino de alcanzar a Dios y dice que que la persona puede mejorarse a sí mismo y tiene el efecto opuesto. Cuando Jesús guardó la ley en todo aspecto, Él nunca falló en lo absoluto. Él lo hizo a favor nuestro. Tenía que ser, nosotros teníamos que guardar la ley perfectamente, pero no podíamos hacerlo, punto. Así que Él la guardó por nosotros, la cumplió por nosotros y luego satisfació la ley rota, que era entregarse a sí mismo como sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso hizo posible que el hombre se acercase a Dios. Realmente era algo que estaba totalmente distinto a cualquier cosa que habían escuchado antes. Sí, amén. Adelante. Quería Bueno, presentar el concepto de Adán y Eva en el huerto del Edén. Ninguna naturaleza pecaminosa que los estaba atrayendo para desobedecer a Dios. Sin embargo, la idea de que ellos pensaron o creyeron, especialmente Adán, que él podía ser como Dios en el sentido de lo que Satanás le había dicho a Eva. El empuje de la humanidad está tan inclinado en sus propios deseos que se requirió de la justicia perfecta en el sacrificio de Cristo, poniéndonos Dios en él, para que pudiéramos lograr lo que él necesitaba cumplir por la humanidad. Si Adán no pudiera, en un ambiente perfecto, en un escenario perfecto, en un mundo perfecto, en una economía perfecta, la utopía de lo que llamaríamos una sociedad perfecta, él vivió en todo eso, pero aún así no pudo cumplir la plenitud de lo que Dios había esperado del hombre, y eso es amar y obediencia. sin el Espíritu Santo,
El hombre no puede hacer nada mejor hoy en día de lo Así que es. hacía bajo la antigua ley mosaica. Es el Espíritu Santo que le da al hombre realmente el deseo, le da al hombre la habilidad y el poder para hacer Así lo es. que anteriormente no podía hacer. Correcto. Y realmente por eso es que nosotros necesitamos al Espíritu Amén. Santo. Es posible ahora desde que Jesús fue a la cruz y hizo posible que el Espíritu Santo llegase al corazón y la vida, porque la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado, pero Jesucristo lo quitó. La sociedad trata de hacer que los hombres malos sean buenos. Dios no vino a hacer que los hombres malos fuesen buenos, sino los vino a avivar, a darles Así vida. es, Nos envió el poder del Espíritu Santo, la fuente de poder. Dios hace el obrar y el querer, hacer su buena voluntad. Dios lo hace todo. Nosotros simplemente mantenemos nuestra fe en la obra consumada de lo que Cristo hizo en la cruz. Somos obedientes a esa fe, a la fe. Y después tendremos las promesas de Dios obrando a nuestro favor. pero sabes, si nosotros tratamos de atraer el nuevo pacto al nivel del antiguo pacto, realmente es la manera equivocada. Esa es la manera equivocada. Como hijos de Dios, y yo nunca pienso en cumplir una ley de ninguna manera. No es algo que pasa por mi mente. Y yo creo que así es la manera como debe de ser. Esto no es una situación donde realmente pone a la persona bajo esclavitud de alguna manera. Bueno, y yo iba a decir, hermano Swagger, que esta serie de párrafos es una de las mejores resúmenes de la ley en el nuevo pacto que una persona puede llegar a leer, y yo le doy ese cumplido, porque dice Así es. exactamente lo que la gente necesita entender, que hay una libertad, y eso es lo que Pablo podría expresar en su teología, que hay una libertad de algo, pero hay una responsabilidad para algo. Así Y es. Y lo otro, y Dave lo dijo, Dave, usted lo dijo, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, seamos más precisos en este sentido. Dios envió a Dios para vivir en nosotros, para que pudiéramos convertirnos en personas como Dios. Es de la única manera como funciona. Dios, el Espíritu Santo, es la persona de la Trinidad que ahora está disponible a nosotros por causa de lo que Cristo hizo. Así Así que Dios es. jamás le dejó al hombre la responsabilidad de tratar de producir el amor por el prójimo o por otros. Nos ha equipado, si nosotros nos aprovechamos de esto, para poder comenzar a expresar ese amor, y ese amor debe ser expresado con su Padre Celestial hacia Cristo o con Cristo, y también hacia nuestro prójimo, nuestro vecino, aún hacia los hombres y mujeres que no son salvos. Y ese es el examen final. Si Dios, Así de es. hecho, es libre de trabajar en nosotros y de producir algo que no podemos producir nosotros mismos. Pero mi cumplido para usted en estos párrafos son excelentes, porque una vez más Pablo lo dijo en Romanos 8, que lo que la ley no podía hacer, y tenemos que ver eso. En Hebreos, una vez más, el autor dice que la ley no podía hacer a nadie perfecto ni maduro. Es una imposibilidad para que eso sucediera. Así que este nuevo pacto y este nuevo sistema, junto con su realidad de lo que la santidad y la moralidad realmente es, y el tratar de equiparnos para poder hacerlo, es lo que nos quiere hacer. Así es. Y realmente nos ayuda a hacerlo. Así es. Sin ello no podríamos hacerlo nosotros y no hacemos las cosas muy bien de todas maneras. Bueno, si no estamos muy bien es porque o no sabemos o no hemos aprendido, y todos estamos en esta posición. No hemos aprendido a depender de las provisiones de Dios aún. No hemos visto Adelante, el verdadero valor del adelante, Calvario. adelante, Dave. Si pudiera leer dos escrituras, quiero terminar o quiero comenzar donde Lauren terminó en cuanto a leer el versículo 4 que dice, para que la justicia de la ley pueda ser hecha sino Romanos. conforme al Espíritu. Solamente en bueno, Romanos 8, muy bien. Cumplimos la justicia de la ley andando en el Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que entender, versículo 8, 11 nos da una clave de esto. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales.
hay un avivamiento, el poder de Dios trae esa vida a nuestra vida para poder cumplir la justicia. Es algo que nosotros no hacemos, no podemos ganar, simplemente creemos y Él hace la obra. Eso es lo difícil. Como individuos, pensar que debemos hacer algo para poder hacer que todo esto suceda. Y Dios no está pidiéndonos que lo hagamos cuando se trata de vencer el pecado o la tentación. Él está pidiéndonos que creamos y ese objeto, eso me ayudó lo más para poder entender el mensaje de la cruz, tener el objeto correcto de fe. Porque aunque no Así es. entendía todo Así eso, es. puso todo en orden y después comenzó a suceder automáticamente. Por ejemplo, el testimonio de los cigarrillos, en cuanto dejé de tratar, el Espíritu Santo comenzó a obrar. Y cuando Él lo hizo, fue un proceso de avivamiento rápido y 6 horas después yo salí de la casa. Para eso ya hubiera tenido tal vez 2 cajetillas de cigarrillos, pero Él me quitó el deseo. Ese es el John, poder de Dios. probablemente eso te hubiese Yo matado. estuviera muerto si no hubiese sido por el Señor. Sí, así es. Ahora, esto fue hace más de 30 años. Algunas personas no quiero que piensen que aún lo estoy haciendo. Eso sucedió una semana. No, sino cuando yo era un hombre joven. Pero eso puede ser para el alcohol también. Josh esconde las Sí, cajetillas cada mañana. para el alcohol o para las drogas o para la pornografía, para la ira, para el celo. Es para toda persona, cualquier cosa que esté sucediendo. Hay un poder de avivamiento del Espíritu Así Santo es, por causa así de la cruz. es. Hermano John, la palabra griega allí para justicia es daikeio, significa pronunciar o tratar a una persona como justo para, eh, para, para traer a un lugar correcto y también equidad. Y me gusta mucho realmente de la manera como es que Dios los hace, nos trajo correctividad a nuestra vida. No lo podemos hacer nosotros mismos. Como dice el hermano Swagger, nuestra posición cambió y ahora estamos trabajando de llegar nuestra condición al nivel de nuestra posición, pero nuestra posición con Dios es a través de su justicia, no la nuestra, y no a través de ningún tipo de religión o método establecido por un hombre. Hay muchos jóvenes hoy en día, es una moda, diría yo, más y más se está hablando de desconstruir su fe porque se sintieron, vamos a decir, desilusionados por algo que le enseñaron a lo largo de los años, de joven, adolescente, y están ahora desconstruyendo, y aún en los medios sociales hoy en día sucede así. Si quieren deconstruir o presentar el secularismo, vuelva a la cruz, porque si usted se siente desilusionado con lo que le han enseñado o lo que su iglesia ha enseñado y siente que está vacío o siente que su relación con Dios ha fallado, vuelva a la cruz. Vuelva al mensaje de la cruz. Esa es la respuesta. Sí. En lo que refiere a estos párrafos, no puedo tomar créditos por ellos. Yo he estado aquí tratando de recordar de dónde vino esta información. Bueno, lo tiene en su libro y son excelentes, hermano Swagger, porque en una revisión de todo esto nos dan lo que necesitamos exactamente por entender la idea de que la ley mosaica fue un compromiso divino. Jamás he pensado yo de esa manera. Sin embargo, es verdad, porque una vez más, por ejemplo, Jesucristo les dijo que Dios le permitió a Moisés escribir que podían ellos divorciarse de sus esposas, Endureció sus corazones. pero jamás fue la intención Se de dio un Dios. plan. Por lo tanto, Mm, había un compromiso divino. Y la justicia divina sí demanda. Joseph solía decirme hace unos años, y él me ha ayudado muchísimo. Nosotros hablamos de las escrituras constantemente, y en Romanos 8:4, que la justicia de la ley para que pueda cumplirse en nosotros, yo quería permanecer con la posición nada más sobre todo eso, pero es la justicia que Dios originalmente expresó en la ley mosaica, ahora presentada en orden. Es un papá. Cada vez que que platicaba se ponía nervioso. No podemos ponernos nerviosos de seguir adelante del entendimiento que la justicia es una posición, sino que Dios quiere la verdadera justicia que fue expresada originalmente en la ley en su profundidad y largura, que usted una vez más puso en estos párrafos, nos trae al amor por Dios y amor unos por otros. Esta es la ley de Cristo. Este es el nuevo pacto. Cristo es la totalidad del nuevo pacto. Y nosotros estamos en pacto con Él mm. y no estoy nervioso yo sobre todo eso. La gente no debe ponerse nerviosa cuando Dios dice que la santidad y la justicia
debe ser el resultado de un nuevo pacto. No solo es posición, sino que también es algo que está obrando en nuestra condición, como el doctor Watts acaba de decir, pero es el resultado de una fe apropiada, porque eso es lo que se requería en el nuevo pacto. Bueno, John lo dijo momentos atrás y yo estoy de acuerdo que el blanco correcto de la fe es absolutamente necesario que se entienda si nosotros vamos a entender la cruz. Así Y es, eso es vital. Eso, eso nos dirige, nos lleva a la dirección correcta. Si usted no tiene el blanco correcto de su fe, y el blanco correcto de la fe es la cruz de Cristo, así es, si no tiene eso, realmente no va a entender lo que se correcto. está diciendo. Ese es el estándar perfecto, es una justicia absoluta y ese es el estándar perfecto de cualidad y calidad que no podemos, al cual no podemos llegar a solas, no podemos llegar a él a través de ningún otro medio, Mm. sino de la cruz nada Por más. eso dije anteriormente, No no puede tener puede, una cristianidad sin Cristo muy y no correcto. puede tener usted una No filosofía se más que puede, es de esa manera. imposible. Ese es el fundamento, realmente increíble. Correcto. Y seamos honestos, no tenemos que decirlo, pero tenemos que hacerlo también porque hay gente que escucha y trata de enojarse por lo que estamos diciendo. Pero cuando hablamos de la cruz, hermano Swagger, no separamos a Cristo Jesús del acto de redención. No podemos separar al Salvador de su acto de redención, de su obra. Pablo dijo que predicamos a Cristo, la persona, Cristo crucificado. Bueno, algunos nos acusan de Por eso. supuesto, estamos exagerando de la cruz y al hacerlo estamos denigrando a Cristo. Cuando uno dice el objeto de su fe debe ser la cruz y la gente en ocasiones ya sea que estén peleándose con la doctrina o con el Espíritu Santo, no estoy seguro, pero al mismo tiempo están en contra de ello y dicen que usted está denigrando a Cristo, no están trayendo a Cristo a la ocasión. Nosotros no predicamos a un Cristo sin cruz o a una cruz sin Cristo, no funciona así. La cruz es el lugar en donde el Cristo, el Mesías, llevó a cabo el plan de redención y es ese crucifijo, es ese, o esa encrucijada, es esa pieza central, es el principio del nuevo pacto prometido y contado y es el punto de partida para todos los creyentes, no solamente para entrar al reino, sino también para poder aprender a mantener lo que Dios nos ha dado. Así que yo solo quería aclarar esto. Yo tuve que explicarle eso a alguien, que no es el madero que nos enfocamos, es en la justicia de Sí, amén, Cristo. correcto. ¿Cuál fue el campeón mundial del mundo? Muhammad Ali. Muhammad Ali, sí. Cuando él ganó el campeonato del mundo y hablamos de ello, ¿eso quiere decir que nosotros estamos ignorándole a él Al campeón mundial. porque él vino a ser el campeón mundial? No, es absurdo, es absurdo. Realmente usted eh, no tiene, o no, no es así que lo quiero decir, no tenemos una salvación, un nuevo pacto, no puede tenerla sin la cruz. Correcto. Eh, Cuando Ali ganó ese campeonato, le dieron la correa y eso significaba lo que él era. Él era ahora el campeón mundial, pero no era el campeón, no era la correa lo importante, sino lo que significaba. Y lo mismo Sí. es con la cruz. No es el madero lo importante, sino lo que representaba. ¿Y qué fue lo que Lo logró que se ahí? logró Sí. allí es importante. Creo que nos referimos a esto teológicamente como un mantenum. No estamos hablando de la ciudad, sino estamos hablando del evento que sucedió en Pearl Harbor, por Exacto, ejemplo, cuando hablamos exacto. de Pearl Harbor al principio de la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos cuando Japón nos atacó por sorpresa. El objeto de fe, entender lo que Cristo hizo, lo que Él es, fue lo que lo hizo posible. Dios, al darnos su justicia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, también tienen el concepto de Jehová Sitkenu. No significa que el Señor es justo, significa que el Señor, nuestra justicia, es nuestra justicia. Israel debería enfocarse en la justicia de Dios. Él se equivocó, pero debió ver su justicia y ahora tenemos su justicia porque somos puestos en Cristo que es justo, pero la única manera de poder lograr esto es por causa de lo que Él hizo en la cruz, pagando la penalidad del pecado y permitiendo la entrada del Espíritu Santo para poder entrar a este nuevo templo limpiado donde Él puede morar con nosotros.
Adelante, Dave, por favor, la enseñanza de nuestro Señor. La enseñanza de Jesús cambió el enfoque de la justicia del comportamiento al carácter y la motivación. Eso resume muy bien lo que Excelente, estamos presentando. excelente. Dios estaba preocupado por una justicia que sobrepasaba la del rabino y el fariseo, quienes concluían su justicia como que estaba en lo que llamaban obediencia a la ley, pero en efecto no era obediencia en lo absoluto. Correcto. Co- Esa es eh, una gran declaración. Lo realmente ninguna obediencia en lo absoluto. No es gracioso, pero en un sentido lo Se es. equivocaron por completo. Estás en lo cierto. Mire, yo tengo una lista de ciento y una manera en cuanto a cómo el esposo le puede mostrar amor a su esposa. También tengo una lista de ciento y una manera de cómo una esposa puede mostrarle a su esposo amor, su amor a él. Usted puede hacer cada una de esas ciento y un maneras. Y no hay realidad de amor allí. Exacto, exacto. Exacto. Porque si Porque pierden todo el punto, simplemente es una regla. solo cumplir con la rutina. Pero una vez más, eso es lo que la ley era. No requería nada de eso. No decía que requería el amor. Ujú. Simplemente decía o requería esa acción. Así que en parte, una persona podía ver todo eso sin entender realmente lo que era o para qué era y su propósito y, y ser arrogante por cumplir con su estatus. Amén, ya lo he hecho todo. Exacto, el joven rico dijo, Sí, yo he guardado los mandamientos desde mi juventud, ahora sea que lo haya hecho o no, es otra cosa, pero Pablo dijo lo mismo en Filipenses 3, de acuerdo a la ley era irreprensible, pero no era la letra de la ley en la que le interesaba al Señor. Bajo el antiguo pacto sí era la letra de la ley. Francis me ha dicho demasiadas veces cuando yo le digo algo que hemos tenido una diferencia de opinión en algo y yo digo algo y me dice, oh, pero realmente tú no lo quieres decir así. Y es una salida y uno lo hace todo el tiempo. Sí, Adelante, Dave. la La, Biblia, la Biblia dice que bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia porque será saciado. Así que cuando se nos haya dado la justicia de Cristo, también queremos nosotros tener hambre y sed de justicia, vivir y esforzarnos por vivir una vida justa para Dios, no por nuestras obras, sino acercándonos más a Él. Cada día dejándole a Él obrar en esas cosas en nuestra vida para que podamos estar bajo su sometimiento, bajo su sumisión. Que no es necesario expresar tal justicia mediante mandamientos detallados se demostró en la respuesta de Jesús cuando se le preguntó sobre el mandamiento más importante, ama a Dios y ama a los demás, respondió Jesús, y añadió, toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Mateo 22:40. Y bueno, permítame mencionar esto, cuando Jesús añade el término profetas, él incluye la totalidad del antiguo pacto, la totalidad de lo que nosotros llamamos como el Antiguo así Testamento, es. no solamente la Torá, sino Mm, la totalidad de todo se cumple en esto, en todo lo que Dios quería, en todo lo que Dios estaba presentando y a lo que nos estaba dirigiendo. Es importante incluirlo. No solamente se trataba de los 10 mandamientos, no solamente los 613 que vemos en la Torá, sino la totalidad de la instrucción dada. Todo se cumple en estos dos mandamientos. Sí, hubo un nuevo mandamiento para el nuevo pacto que Jesús dio. Y él dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, y después nos fijamos en el adjetivo calificativo como os he amado a vosotros. Usted lo dijo hace mucho, hermano Swagger, que si nosotros tratamos a la gente de la manera como Dios nos ha tratado a nosotros, esa expresión del amor de Dios sería ciertamente, y bueno, tenemos que ser conscientes de eso porque no somos pacientes, no somos amables lo suficiente. Ese mandamiento ha estado dándome a mí todo el verano en medio del corazón porque yo veo cuánta falta tengo yo y una vez más regresamos a la gracia y al amor, a la fe, a la gracia y el amor. Ayúdame, Padre, digo yo, porque necesito yo cumplir y es un mandamiento, ámate a ti mismo o ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Y yo a veces
ciertas ocasiones yo no expreso eso, sin embargo, Él desde que me encontró, me ha guardado, me ha amado, me ha corregido, cuántas veces me ha amado cuando yo he hecho las cosas mal, todo eso es algo que expresa su amor hacia mí. Después se da la media vuelta y me dice, así como yo te he tratado a ti, ahora trata a los demás. Y eso es, Eso me vino como una palabra directa del Señor. Nosotros tuvimos un reportero, investigador, y él nos acusó de robar dinero. Tratábamos de mostrarle las escuelas que estábamos construyendo y él decía, ustedes están robando dinero. Un día me dijo la razón por la cual él sabía que yo robaba, porque si estaba en mi lugar, él lo hubiese hecho. Eso me dijo él. Y bueno, él salió en CNN en 150 naciones del mundo y usted ve eso, una persona criticándole de esa manera, uno no se siente muy bien eso. Yo le voy a cerrar las puertas, les voy a destruir. Y él hizo todo lo que pudo. Y después de una participación en CNN, nosotros estábamos teniendo un tiempo de oración cada mañana en aquel momento. Y yo estaba tratando de orar por él, orar por aquellos que te maltratan, ¿no? Bendecir a aquellos que nos maldicen, etcétera, etcétera. Y yo estaba diciendo las cosas correctas, pero mi corazón no estaba allí. A mí no me sí, importaba le si hubiera él se empujado por un hubiese precipicio. encontrado con un semi. Realmente no me hubiese importado si un camión lo hubiese pasado cerca. Bueno, me di cuenta que yo estaba siendo hipócrita. Me detuve y Sí, dije, Señor, tú conoces mi corazón. Mi corazón no tiene nada positivo para ese hombre y yo realmente le quiero hacer daño. Y eso no es lo que dice tu palabra. Yo sé que no lo es. Ayúdame, Señor. Ayúdame a amarle. Y él habló a mi corazón y me dijo, ¿tú quieres amarle como debes amarle? Entonces trátalo a él como yo te he tratado a ti. amén, así es. Trátalo a él con compasión, trátalo con paciencia, con amor, como yo te he tratado a ti. Y todo cambió. En mi corazón en ese momento dije, Señor, ayúdame a hacer eso. Y todo cambió. Todo cambió. Amado Yo Dios. instantáneamente pude tener un amor por ese hermano que yo no había tenido. Y, pero esa es la respuesta. Tratamos a los demás como el Señor nos ha tratado a nosotros y Él nos ha tratado muy, muy bien. Amén, así es. Nosotros no hemos recibido lo que merecemos. Nosotros merecemos realmente muchas cosas negativas, pero en lugar Él nos ha amado. Amén. En lugar de lo malo nos ha dado bendición, nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su amor, nos ha tratado con una gentileza que las palabras no la pueden describir. Pero usted tiene que ir más allá Amén. de la regla e Así ir al es. corazón. Y realmente Dios le va a ayudar. Yo siento que hay algunos en el lugar de José en este momento, los hermanos de José, que lo querían matar los Amén. hermanos. Y el Señor pues lo sacó de esa situación, pero ellos querían matarlo. Y si José no se hubiese conducido correctamente, se hubiese conducido con ira hacia sus hermanos y ahora me la van a pagar. Entonces, eso es algo terrible para los cristianos estar envueltos en eso. Realmente yo no creo que Joseph jamás hubiese sido quien vino a ser. No, mi hermano Suagra le hubiera perdido su Sí. propósito. El salmista dijo que enviaron a un hombre ante ellos. Y José se dio cuenta de que Dios lo había hecho. Y a mí siempre me ha encantado cómo él nombró a su primer hijo Manasés, que significa el Señor ha causado que yo olvide. Y Eso su es. recuerdo, miren, el perdón no es una amnesia divina. No podemos olvidar lo que la gente nos ha hecho. Pero el Señor puede quitar ese veneno
del recuerdo, ese ardor de la situación y calmar el corazón y amar el corazón si nosotros hacemos exactamente lo que usted ha ilustrado. Si nosotros llamamos o invocamos su nombre, y es un beneficio de la cruz, si nosotros invocamos su nombre para cambiar nuestro corazón, dándonos cuenta que no podemos cambiar nuestro corazón y que no podemos cambiar lo que nosotros somos hacia otras personas y que se nos ordena bajo los términos del nuevo pacto que la gracia de Dios a través de la fe puede hacernos lo que necesitamos ser. Bueno, la razón principal de ello es que Dios ha hecho tantas cosas buenas con nosotros que si nosotros tratamos a otra persona en una manera negativa, eso muestra que realmente no apreciamos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Correcto. Y eso entonces nos deja en una condición no muy agradable. Y eso es lo principal, ¿no? Señor, eh, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos como nosotros perdonamos a aquellos que Perdona nuestros fallan pecados, así en como contra de perdonamos. nosotros. Así es. Jesús dio la parábola solo para reforzar más lo que usted está diciendo, acerca de aquel hombre que venía ante el rey con una deuda que no podía pagar. Y el rey le perdonó todo. Ujú. Y su compañero, su hermano, su compatriota, le debía a él una cantidad muy pequeña comparado a lo que él debía, Más de $1 trillón debía y no podía pagar, y eran $300 que su amigo no que, podía que pagar, su así es. amigo Y él no hubiera pudo haber podido pagado. pagarlo si él hubiera sido paciente. Sin embargo, él lo trató de una manera incorrecta y lo tomó del cuello, lo ahorcó y después lo arrojó a la prisión. Cuando el rey, El Señor dijo, te voy a enseñar lo que es verdadera humildad. cuando el rey escuchó eso, y una vez más, en la parábola de Cristo, tenemos una imagen de Dios viéndonos y rehusando admitir lo que Dios ha hecho por nosotros y tratando a otras personas con el mismo tipo de amabilidad que se nos ha Mm, dado. Ahora, eso no está en nosotros, pero esto es lo que la cruz hizo disponible. así Esto es lo que es. la gracia de Dios hace disponible y esto es lo que la fe en Cristo y la cruz puede traernos para poder ayudar o para ser ayudados por el Espíritu Santo, trayendo el fruto del amor de Cristo a nuestra vida, porque no lo tenemos nosotros mismos. No lo tenemos, no lo tenemos. Realmente nos engañamos y pensamos que sí. El no perdonar en el corazón del creyente se convertirá en una raíz de amargura y destruirá más que nada la Así relación con es, el Señor y así comenzará es. a dañar y a ahorcar, a ahogar las semillas de fe que viene en nuestro corazón y sí terminará en que la relación de la persona con el Señor sea impactada. Hay muchos creyentes, muchos cristianos que al estar sentados aquí el día de hoy, que esto es algo con lo que ellos luchan y es una batalla el no perdonar. No es algo que es inventado. De hecho, ellos han soportado, han sufrido algo en el pasado o en el reciente pasado que ha causado que ellos sufran grandemente, grande dificultad. Y ellos no pueden detenerse. Cada día ellos vuelven a vivir esa situación, piensan en ello, pero el Señor no nos dice que pensemos en esas cosas. No debemos considerar y pensar constantemente cómo hemos estado mal. Esa persona ahora es dueño de nosotros. Y ni siquiera lo saben. No, la persona ni siquiera lo sabe. Están, como dijo El doctor Watts. el doctor El doctor Watts, sí. Swat, no, Watts, sí, sí. exacto. Yo te sigo enseñando, tengo Sí, que bueno, seguirte enseñando. estoy tratando, disculpe. Yo creo que el doctor Watts, usted dijo algo y estoy tratando de recordar cuál es. Sobre el perdón. Usted dijo algo sobre el perdón. Si puede recordarlo, fue excelente. Es algo que sentimos que, bueno, me va a venir a la mente. Lo dio como resultado de una lección en la clase. No recuerdo la terminología exactamente, pero usted compartió con nosotros hace como 6 meses, creo que fue. Bueno, estaba yo pensando cuando Josh estaba hablando, en una ocasión escuché al hermano Oral Roberts predicar y él dijo que el no perdonar era como tomar veneno y esperar que otra persona muriese. Eso fue, Entonces, eso eso fue. fue lo que sí escuché. Es tomarnos un veneno y pensar que la otra persona va a morir. Y no sé si eso vino de él, pero a él lo escuché. Nada es Y- original. Especialmente con los Sí. predicadores, nada es original. Los grandes prestaron y los que no son grandes roban, así que todos estamos prestando. Y Y los los que que lo lo prestan prestan nunca lo jamás. devuelven, ¿no? Exacto, sí. Bueno, él dijo así,
el no perdonar es tomar veneno y esperar que otra persona muriese. Y para mí, en mi ministerio, las cosas de las que estamos hablando, yo he visto tanto de personas en la iglesia que han olvidado para qué Dios o de dónde Dios los sacó y para qué los salvó. Y cuando, por ejemplo, una persona le hacen algún mal, no pueden perdonar y eso afecta sus vidas. Como dijo el hermano Larson, tal vez usted no lo olvida, pero llega a un lugar donde puede perdonar y puede avanzar en su vida. No quiere decir que tiene que ser mejor amigo de la persona, pero no puede permitir que esa amargura esté dando vueltas en su corazón. Yo escuché a una dama hablar a un grupo en una ocasión que ella había sido robada y violada en la ciudad de Nueva York por un grupo de personas y el doctor dijo, yo quiero que tú veas a un psiquiatra y pases por esta terapia. Y ella dijo, no, yo soy cristiana, estas personas tomaron una noche de mi vida, yo no voy a permitir que ellos tengan el resto de mi vida. Ahí se terminó. El diablo tomó esa noche y no voy a permitir que tome más Exacto, noches de sí. mi vida o más tardes Hermoso. de mi vida. Así que hay personas que yo he conocido que han vivido situaciones muy horribles y cuando me han contado yo he sentido la injusticia y yo he querido arreglar las cosas y yo he querido golpear a alguien por el dolor de ellos. Y hay personas que me han hecho cosas a mí donde yo digo, Señor, eso no es justo, pero tenemos que entregárselo a Dios y confiar en su soberanía y Él ve la imagen en grande, porque si reaccionamos en nuestra ira y de una manera incorrecta, vamos a perdernos lo que Dios tiene para nosotros y su voluntad en nuestra vida. Amén, así es. Siempre debemos recordar lo que Él ha hecho y lo que actualmente está haciendo por nosotros Amén. y tratar a los hermanos correctamente. Sí, amén. Si usted hubiese pegado un puño a ese reportero, eso hubiese estado en los periódicos. Bueno, yo sentí hacerlo. Yo sentí Yo sé eso. que usted dijo, Señor, vas a tener que santificarme porque voy a tener que pedir perdón después de esto. Si lo hubiese Exacto. hecho, obviamente hubiese sido horrible. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, por favor, lee el último párrafo, por favor. El evangelio nos los evangelios nos muestran que el camino del Antiguo Testamento iba a ser reemplazado y transformado por Jesús. En realidad, Él es el centro del Antiguo Testamento, aquel de quien testifica. Ahora que ha llegado esa era, ha llegado a su fin, se cumple porque señaló a Él, quien traería un camino mejor y por lo tanto una nueva era, con nuevos patrones de vida, lo reemplazaría. Amén. Hermano Swagger, si pudiera yo decir lo siguiente, yo lo resalté la semana pasada, pero me sigue dando vueltas en la mente. No entendemos la función del Antiguo Testamento. Señaló a Cristo, pero Él es el destino. Ya que Él está aquí, nosotros no vamos más allá de Él. Ahora nos detenemos en Él. No tenemos que mirar atrás, tenemos que avanzar con Él. Y yo voy a anexar artículos a mi, a mi artículo que estoy escribiendo sobre el movimiento hebraico, pero la locura, y yo le llamo a esto una locura espiritual, el tratar de utilizar realmente inútil el reconocimiento de cosas del Antiguo Testamento que eran en particular para Israel, no para la iglesia gentil, no para la iglesia judía, si puedo decirlo de esta manera, porque todos somos ahora uno en Cristo. El nuevo Es pacto. peligroso y está trayendo a la gente fuera del nuevo pacto a un régimen de leyes. Pablo dijo estar firme en la libertad con la que han sido libres y no estén en el yugo de la esclavitud. Están esclavizándose y hay individuos que son de esta simiente. Estoy diciendo que es una simiente porque se está esparciendo, que están usando lo que llamamos conocimiento esotérico. Ellos están recibiendo revelación como videntes y lo presentan al cuerpo de Cristo y le llaman profecía. Eso no es profecía, es interactuar con demonios tratando de manipular la palabra
de Dios para que diga algo que no dice. Es peligroso. Pero yo quería resaltar eso porque he visto más de ello de lo que pensaba que existía. Así es, sí. Bueno, yo creo que ustedes dijeron la semana pasada que esto no está disminuyendo, sino que está Sí, creciendo, amén. ¿no? La influencia es más grande, por lo tanto, el entendimiento, y por eso es que estaba muy impresionado con lo que leímos, el punto de lo que Cristo dijo, y este párrafo también, que necesita ser predicado fuertemente y la gente tiene que pensar claramente en cuanto a lo que la ley era, para qué era, y también la palabra reemplazar es una palabra perfecta para describir lo que Cristo hizo con la ley. Él, de hecho, vino, él no abolió, él realmente no le añadió, aunque en ocasiones sí lo hizo. Él lo trajo a su plenitud. Él vino a reemplazar, que es el término perfecto para poder utilizar, porque no es algo que elimina. De hecho, lo trae a su plenitud y lo trae a su descripción correcta en cuanto a cómo Dios lo quiere decir. En él. Bueno, no se podía cumplir una ley sin ir a través de Jesucristo. Correcto. Él es el cumplimiento de todo. Así es. Él es el enfoque del Antiguo Él es Testamento, el... como usted dijo, y me pregunto de quién testifico. Ujú. Así que yo siempre le animo a mis estudiantes a no negligir la predicación y la enseñanza del Antiguo Testamento, sino entender el contexto de todo para que no podamos caer en tratar de guardar la ley como cristianos. Mire, yo he tenido a gente judía mesiánica diciéndome, ustedes tienen que comer de acuerdo a la ley dietética y diferentes leyes, y yo no soy judío étnicamente, ni estoy tratando de alcanzar al pueblo judío, estoy tratando de alcanzar a todos, pero yo diría, ¿por qué voy a regresar a tratar de guardar todas estas leyes? ¿Cuál sería el beneficio? Y mucha gente piensa que es más espiritual, casi como si fuese una forma de gnosticismo o una forma de que, bueno, ya tenemos este reconocimiento especial porque cumplimos todo esto. Me encanta el Antiguo Testamento y bueno, la historia y por supuesto apoyo la ley de Israel, pero uno tiene que, como dice aquí, Jesús es el enfoque del Antiguo Testamento y de quien testifica. Así que no estoy de acuerdo con una persona como Andy Stanley que dice que tenemos que desconectarnos del Antiguo Testamento. Eso no es correcto. Tenemos que enseñar y predicar el Antiguo Testamento, pero en el contexto apropiado. Pero no es ese el propósito del libro de Hebreos. La gente estaba retrocediendo. Sí, así es. Pablo estuvo mucho tiempo hablando de que no podemos regresar. Nosotros enseñamos el tabernáculo varias veces y a mí me encantan las verdades que salen de allí. A menos de que usted entienda que el tabernáculo presenta a Cristo, ¿no? Todo completamente. No solamente un poco de esto aquí y allá, pero la totalidad. Una vez entendemos eso, por lo menos hasta donde nosotros podemos entender, no va a entender realmente la ley, no va a entender el tabernáculo, lo que era una imagen de Cristo, Sí, total y completamente. Y bueno, vamos a ver las epístolas de Pablo. Para estar seguros, esa nueva era fue explicada en las epístolas de Pablo. Más que en cualquier otro hombre, Pablo tuvo que traerlo de su antiguo lugar al nuevo pacto. Y no fue una tarea fácil esa. El apóstol mostró que las declaraciones de la ley sobre la justicia y mandamientos y como una ayuda para ser bueno, no podía funcionar en la vida del creyente. La fe, no la ley, siempre fue el camino de salvación. La confianza en el Espíritu, no una lucha para guardar la ley, es la forma de vivir una vida recta. Debemos aprender que Jesús es la fuente de todas las cosas que recibimos de Dios y que la cruz y no la ley es el medio por cómo recibimos estas cosas. Yo recuerdo que estuvimos en una campaña, bueno, ya han pasado 20 años, y yo fui a orar aquella tarde porque no podía yo entender todo esto, ¿no? La cruz, el Señor, etcétera, etcétera.
Y él habló a mi corazón y me dijo, la cruz de Cristo es el medio de cómo todas estas cosas son entregadas, incluyendo la salvación y todo lo demás. Y yo lo prediqué eso aquella noche. Recuerdo que Lauren me dijo, mire, eso conecta muchos, Así muchos es. puntos, ¿correcto? Sí, señor. Usted dijo que Cristo era la fuente y que la cruz era el medio. Y esa declaración simple, que realmente, bueno, lo diré de la manera correcta, un mantra para nosotros los siguientes 5 o 10 años, explicó que Cristo de hecho era la fuente de todo, pero el medio por el que todo La eso cruz. llegó a la humanidad fue la cruz. Así que eso permaneció fuerte en mi mente, en mi corazón. Fue la declaración perfecta. La cruz es, o Cristo es la fuente, la cruz es el medio. Hermano Swagger, mientras escucho este tema el día de hoy, no hay límite de la cantidad de amor y buenas obras que un cristiano realmente debe en los que debe de participar el creyente. El problema todavía está en lo que veo con una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Jesús le dijo a los fariseos, ningún hombre le une un pedazo de tela vieja a algo nuevo o viceversa. Y yo quiero leer las notas, estoy leyendo en Marcos capítulo 2:21. Eso refiere al nuevo pacto, lo que Cristo trae. No sería parte del antiguo pacto siendo eso removido, sino que completamente sería nuevo. El tratar de mezclar ambas cosas, como dijo, no va a funcionar. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos, dándose cuenta o no, de hecho, están tratando de mezclar ambas cosas. Así es Así como yo veo es. la situación hebreica. Sí, Y aún una falta de conocimiento, hermano Dave nos dijo anteriormente, puede mostrarnos 101 maneras para que el esposo o la esposa ame al esposo y viceversa, pero se sigue esas leyes que yo creo que muchos cristianos modernos están tratando de hacer a través de consejería. Resaltamos el no perdonar, la cantidad de iglesias que tal vez piden que vaya a su seminario sobre el no perdonar. Y estoy seguro que en esa sección de enseñanza habría muchas reglas, principios, guías, pasos, ¿no? Que ellos citan para el creyente. Y yo todavía siento, una vez más, en la discusión de amar a Dios y al pueblo, el mayor problema no es el conocimiento de qué debe de hacer el cristiano, es realmente cómo lograrlo. La pregunta es cómo sabemos cuándo estamos mezclando la antigua forma, el camino antiguo con el vino nuevo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús dijo que eso no puede sostener, esa udre vieja no puede sostener ese vino nuevo porque se rompe. Entonces, no va a traer un resultado correcto y lo que queremos es justicia, lo correcto. Entonces, en mi opinión, realmente aquí cuando dice la cruz es el medio, sin entender la cruz, tal vez puedo hacer una pregunta formal. ¿Será que un conocimiento de la cruz realmente eso nos evita mezclar? sí. Cuando el objeto de nuestra fe, cuando nuestra fe está en la cruz, si el creyente no tiene su fe centrada en el objeto correcto, ¿será entonces que nosotros automáticamente vamos a Creo que sí. tratar de hacer buenas Sí, obras a través de odres viejas, ¿no? Automáticamente estamos operando bajo el antiguo pacto, ese principio cuando fallamos en tener el blanco correcto de la sí, fe. correcto. Literalmente estamos bajo la Sí, antigua forma. El el ob- blanco sí. correcto de la fe es vital. Recordemos que la carne siempre peleará en contra de la forma apropiada de cómo hacerlo. La carne siempre va a querer agrandarse a sí mismo y siempre vamos a tratar de movernos hacia esa antigua forma. Es nuestra posición básica, natural, pero el Espíritu de Dios tiene que ayudarnos en este aspecto y tenemos que identificar una vez que conozcamos el cómo hacerlo. Estamos hablando de la gente que conoce el mensaje de la cruz. Cuando escucha esta instrucción sobre el amor, una de las primeras respuestas será, bueno, yo lo voy a hacer entonces, pero si no lo hacemos de la manera apropiada, entonces mezclamos y bueno, yo no voy a tener el miedo de decirnos qué hacer,
Pero en el qué hacer tenemos que asegurarnos de también enseñar el cómo como la base principal, y después el qué hacer comienza a entrar en acción y uno guarda la agenda en contra de solo la operación de la carne y tratar de hacer. Pero en el qué hacer tenemos que asegurarnos de también enseñar el cómo como la base principal, y después el qué hacer comienza a entrar en acción y uno guarda la agenda en contra de solo la operación de la carne y tratar de hacer las cosas con el esfuerzo personal para lograr la tarea. Pero no vamos a volver a lo que el antiguo pacto decía allí, sino que lo inventamos porque no podemos hacer lo otro tampoco. Y cuando vemos las sectas religiosas, tenemos dos que él mencionó, los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran la gente común y ellos tenían un énfasis fuerte sobre los preceptos orales de la ley y cómo la explicación de la ley era lo que tenían que guardar. Por eso tenían todas esas leyes. Los saduceos veían el pensamiento griego en la clase élite, así que lo que vemos común entre los fariseos y saduceos, aparte de la incredulidad, lo que vemos que tienen en común es que estaban tratando de presentar un medio de guardar la ley que ni siquiera era la ley mosaica. Correcto, Se sí. habían apartado de eso. Así que el hombre religioso o la religión en general, eso es lo que sucede. Y siempre resulta en que la piel se Así rompe, es. termina en fracaso o destrucción. Nada se logra y eventualmente va a resultar en uno oprimiendo al Así otro, y es. esa es una de las marcas que podemos identificar. Pero cuando llegamos a la teología de Pablo, y este es el hombre que entendía el nuevo pacto, casi en todas sus epístolas tenemos la división. Tenemos la división de doctrina y también la aplicación práctica. Él no dejó fuera nada. Primeramente, él nos dio la doctrina. Gálatas del 1 al 4 tenemos la doctrina, 5 y 6 la aplicación práctica, Romanos del 1 al 11 doctrina, del 12 al 16 aplicación, Efesios del 1 al 3 doctrina, 4 al 6 aplicación, y seguimos adelante, Colosenses 1 al 4 doctrina, 3 y Fundamento 4 y luego aplicación, edificas. nuevos odres, Mm. y todo eso, nuevo vino, todo funciona junto, así que una vez más, no podemos por causa de la carne, fallar en traer los dos. Pero vino nuevo y botellas nuevas Sí, funcionan y a correcto, la antítesis no. Bueno, se nos exacto. terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, continuaremos con el estudio mañana si así el Señor lo permite. Gracias por ser parte de la audiencia en todo el mundo. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.